Antes de convertirse en un nombre reconocido del fútbol ecuatoriano, Mario Pineda fue, ante todo, un niño marcado por la humildad, la disciplina y un sueño que parecía demasiado grande para el entorno en el que creció. Nacido en Ecuador a principios de la década de los 90, Pineda llegó al mundo en una familia trabajadora, donde el esfuerzo diario no era una opción, sino una necesidad para salir adelante. Desde muy pequeño, Mario estuvo rodeado de realidades duras. Barrios donde el futuro parecía limitado y donde muchos jóvenes tomaban caminos equivocados. Sin embargo, en medio de ese contexto, el fútbol apareció como una tabla de salvación. No había lujos, ni academias sofisticadas, ni entrenadores personales. Había balones gastados, canchas improvisadas y tardes interminables jugando bajo el sol, soñando con algo más grande. Su familia jugó un papel clave en su formación. Aunque los recursos eran escasos, el apoyo moral fue constante. Sus padres inculcaron valores fundamentales como el respeto, la perseverancia y la responsabilidad. Para ellos, el fútbol era importante, pero no más que la educación y la conducta. Mario aprendió desde temprano que el talento sin disciplina no lleva a ninguna parte. En la escuela Pineda no era el niño más destacado académicamente, pero sí uno de los más constantes. Cumplía con sus obligaciones para poder seguir entrenando, consciente de que cada oportunidad debía ganársela con sacrificio. Sus maestros recuerdan a un joven reservado, respetuoso y profundamente enfocado cuando se trataba de aquello que amaba, el deporte. El primer contacto serio con el fútbol organizado llegó cuando fue observado por formadores locales, quienes notaron en él una mezcla poco común de velocidad, resistencia y compromiso táctico. No era la estrella que acaparaba miradas por goles espectaculares, sino un jugador silencioso, dispuesto a correr, defender y aprender. Esa actitud, más que cualquier talento natural, fue lo que abrió las primeras puertas. Durante su adolescencia, Mario tuvo que enfrentar decisiones difíciles. Muchos de sus amigos abandonaron los estudios o el deporte, pero él persistió. Hubo momentos de duda, lesiones menores y frustraciones que pusieron a prueba su carácter. Sin embargo, cada obstáculo reforzó su determinación. Para Pineda, rendirse nunca fue una opción real. La etapa formativa estuvo marcada por largos desplazamientos para entrenar, entrenamientos exigentes y una competencia feroz por un lugar. Aún así, nunca perdió la conexión con sus raíces. Siempre habló con orgullo de su barrio, de su familia y de los sacrificios que hicieron para que él pudiera seguir adelante. Este periodo de su vida no solo forjó al futbolista, sino también al hombre. La infancia y juventud de Mario Pineda sentaron las bases de una personalidad resiliente, discreta y trabajadora. Un carácter que, con el tiempo, sería puesto a prueba en escenarios mucho más grandes, bajo presiones mediáticas, deportivas y personales que jamás imaginó cuando era solo un niño corriendo detrás de un balón. El paso de la formación a la élite profesional no fue inmediato ni sencillo para Mario Pineda. Como ocurre con muchos futbolistas latinoamericanos, su llegada al fútbol profesional estuvo marcada por la paciencia, la adaptación y la constante necesidad de demostrar su valía en cada entrenamiento y en cada minuto dentro del campo. Desde sus primeras oportunidades en el fútbol competitivo, Pineda se distinguió por una característica que lo acompañaría durante toda su carrera: la fiabilidad. No era el jugador más mediático ni el que buscaba protagonismo individual, pero sí aquel en quien los entrenadores confiaban cuando el partido exigía orden, sacrificio y compromiso defensivo. Su posición como lateral izquierdo requería resistencia física, lectura táctica y una concentración constante, cualidades que Mario fue perfeccionando con el tiempo. El debut en el fútbol profesional representó un punto de inflexión. De pronto, aquel joven que había entrenado en canchas improvisadas se encontraba bajo la mirada del público, de la prensa y de una afición exigente. Las primeras temporadas estuvieron marcadas por la irregularidad natural de un jugador en crecimiento. Partidos sólidos alternados con errores que le costaron críticas. Sin embargo, lejos de hundirse, Pineda utilizó cada señalamiento como una oportunidad para mejorar. Con el paso de los años,
su nombre comenzó a consolidarse dentro del fútbol ecuatoriano. Fue acumulando minutos, experiencia y madurez. Su estilo de juego se volvió más completo. Defensivamente firme, disciplinado en la marca y cada vez más seguro en las transiciones ofensivas. No buscaba el aplauso fácil, sino cumplir su función con eficacia, algo que muchos técnicos valoraron profundamente. Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó cuando fue considerado para integrar procesos de selección nacional. Vestir la camiseta de su país no solo fue un logro profesional, sino también un reconocimiento simbólico a años de esfuerzo silencioso. Aunque no siempre fue titular indiscutible, su presencia en convocatorias reflejaba el respeto que se había ganado dentro del entorno futbolístico. A nivel de clubes, Pineda vivió etapas de estabilidad y otras de desafío. Hubo temporadas en las que su rendimiento fue clave y otras en las que tuvo que competir intensamente por su puesto. Las lesiones, inevitables en una carrera deportiva, también aparecieron, obligándolo a enfrentar largos periodos de recuperación física y mental. En esos momentos, su fortaleza emocional fue tan importante como su condición atlética. La relación con la prensa nunca fue estridente. Mario prefería hablar dentro del campo. Esa discreción le permitió mantenerse al margen de polémicas, pero también hizo que muchas de sus contribuciones pasaran desapercibidas para el gran público. Aún así, dentro del vestuario, era reconocido como un profesional serio, comprometido y respetuoso. Con el tiempo, su carrera se convirtió en un ejemplo de constancia más que de espectacularidad. No fue una historia de ascenso meteórico, sino de construcción lenta y sólida. Cada temporada sumó experiencia, liderazgo y una comprensión más profunda del juego, consolidándose como un futbolista confiable dentro del fútbol ecuatoriano. Este recorrido profesional no solo definió su identidad deportiva, sino que también moldeó al hombre fuera de la cancha. Las victorias, las derrotas, las críticas y los silencios fueron preparando a Mario Pineda para desafíos que iban mucho más allá del fútbol. Sin saberlo, su carrera lo estaba fortaleciendo para enfrentar el capítulo más duro de su vida, uno que cambiaría para siempre la percepción pública sobre su historia personal. Detrás del futbolista disciplinado y reservado que el público veía cada fin de semana, existía un hombre profundamente apegado a su vida familiar. Para Mario Pineda, el hogar siempre fue un refugio, un espacio donde podía dejar de lado la presión del rendimiento, las críticas y las exigencias del fútbol profesional. A diferencia de muchos personajes públicos, Pineda eligió proteger su vida privada con un silencio casi absoluto. No era habitual verlo protagonizando titulares sobre romances, polémicas o conflictos personales. Esa discreción no era casual. Respondía a una convicción profunda de que el amor y la familia debían mantenerse lejos del ruido mediático. Su relación de pareja se construyó lejos de los focos, basada en la estabilidad, el respeto mutuo y el acompañamiento constante. Quienes lo conocían de cerca describen a Mario como un hombre afectuoso, protector y muy presente en los momentos importantes. Para él, el éxito profesional carecía de sentido si no podía compartirlo con quienes amaba. El matrimonio marcó una etapa de madurez emocional. Su esposa no solo fue su compañera sentimental, sino también su principal apoyo en los momentos difíciles. Lesiones, derrotas, críticas injustas y decisiones profesionales complejas. Mientras el mundo veía yo un futbolista firme y sereno, en casa existía un hombre que necesitaba comprensión, contención y afecto. La familia ocupó siempre un lugar central en su vida. Mario nunca olvidó sus orígenes, ni el sacrificio de sus padres, y mantuvo un vínculo cercano con ellos, incluso cuando su carrera le exigía constantes desplazamientos. Las reuniones familiares, los momentos sencillos y la vida cotidiana eran, para él, una forma de mantenerse conectado con la realidad. Con el paso del tiempo, Pineda comenzó a proyectar un futuro más allá del fútbol. Hablaba en privado sobre estabilidad, tranquilidad y planes a largo plazo. No buscaba una vida de excesos ni de exposición constante, sino equilibrio.
Su esposa compartía esa visión. Una vida construida paso a paso, lejos del escándalo. Sin embargo, esa aparente calma escondía también las tensiones propias de una carrera exigente. El desgaste físico, la incertidumbre laboral y la presión constante empezaron a afectar su bienestar emocional. Aunque rara vez lo expresaba en público, su entorno más cercano notaba el peso que cargaba en silencio. La relación de pareja se convirtió entonces en un pilar fundamental. En los momentos de duda, su esposa fue quien lo sostuvo, quien escuchó sus miedos y quien lo animó a seguir adelante. Juntos enfrentaron decisiones difíciles, siempre priorizando la unidad familiar por encima de cualquier interés externo. Este capítulo de su vida revela una faceta profundamente humana de Mario Pineda, la de un hombre que amó intensamente, que protegió a los suyos y que encontró en el amor un refugio frente a un mundo cada vez más exigente. Una historia íntima que, con el tiempo, adquiriría un significado aún más profundo y doloroso, porque aquello que hoy se recuerda entre lágrimas no se construyó de la noche a la mañana. Fue el resultado de años de amor, de silencios compartidos y de una vida privada que, hasta entonces, había permanecido intacta, justo antes de que todo cambiara para siempre. El silencio que durante años rodeó la vida privada de Mario Pineda se rompió definitivamente el día de su fallecimiento. No fue un anuncio estridente ni una exposición buscada, sino un momento inevitable, marcado por el dolor y la necesidad de explicar lo inexplicable. Fue entonces cuando su esposa, entre lágrimas, decidió hablar. Lejos de titulares sensacionalistas, su testimonio estuvo cargado de humanidad. Con la voz quebrada, explicó que la partida de Mario no fue solo la pérdida de un futbolista, sino la ruptura de un proyecto de vida construido durante años. No estaba preparada, confesó, dejando claro que el golpe llegó de manera abrupta, dejando preguntas sin respuesta y un vacío imposible de llenar. Según su relato, los últimos meses habían estado marcados por un cansancio profundo, no solo físico, sino emocional. Mario seguía cumpliendo con sus responsabilidades, manteniendo la imagen de fortaleza que siempre lo caracterizó. Pero en la intimidad comenzaba a mostrar señales de desgaste. Él no se quejaba, recordó su esposa, pero yo veía cómo cargaba con todo en silencio. La esposa habló también de las noches sin dormir, de las conversaciones inconclusas y de las promesas hechas para un futuro que ya no llegaría. No hubo reproches. Solo una tristeza serena y devastadora. Su intención no fue señalar culpables, sino humanizar la historia. Mostrar que detrás de la figura pública existía un hombre que luchaba diariamente con presiones que pocos veían. El momento más duro de su testimonio llegó cuando describió el instante en que comprendió que su vida había cambiado para siempre. En ese segundo, todo se detuvo, dijo. No fue una escena dramática construida para el público, sino una confesión íntima, cruda y honesta, pronunciada con el peso de quien aún intenta asimilar la pérdida. La frase que da título a esta historia no es una exageración. Entre lágrimas, la esposa de Mario Pineda contó los detalles más duros porque necesitaba hacerlo. Para rendirle homenaje, para liberar el dolor y para que su historia no quedara reducida a un simple titular. Habló del amor, del sacrificio compartido y de la soledad que deja una ausencia definitiva. No busca explicar el fallecimiento desde lo técnico, ni desde el morbo. Busca comprender el impacto humano, emocional y familiar que deja la partida de alguien que para muchos era solo un deportista, pero que para ella era todo. Su testimonio transformó la percepción pública, convirtiendo una noticia en una historia profundamente humana. Así, el título se confirma no como una estrategia, sino como un reflejo fiel de la realidad. Lágrimas reales, palabras necesarias y una verdad contada desde el corazón, cuando el silencio ya no era una opción. Cuando las cámaras se apagan, cuando los titulares dejan de circular y el ruido mediático se disuelve, lo que permanece es la memoria. En el caso de Mario Pineda, su historia no termina con su fallecimiento, sino que se transforma en un legado silencioso, construido a lo largo de años de esfuerzo, discreción y compromiso.
Para muchos aficionados, será recordado como un futbolista profesional, disciplinado y confiable, alguien que nunca buscó el protagonismo fácil. Para quienes compartieron vestuario con él, fue un compañero leal, respetuoso y constante. Pero para su familia, y especialmente para su esposa, Mario fue mucho más que una carrera o una camiseta. Fue amor, proyecto, hogar y futuro. La pérdida dejó una huella profunda que no se mide en estadísticas ni en trofeos. Se mide en ausencias cotidianas, en silencios inesperados, en planes que quedaron suspendidos en el tiempo. Su esposa lo expresó con una serenidad que solo nace del dolor auténtico. Aprender a vivir sin él será el desafío más grande de su vida. Esta historia invita a una reflexión necesaria. Detrás de cada figura pública existe una dimensión humana que rara vez se muestra. Las presiones, las expectativas y el desgaste emocional no siempre son visibles, pero están ahí, acumulándose en silencio. Recordar a Mario Pineda también implica recordar esa realidad y comprender que el éxito exterior no siempre refleja la paz interior. Su legado no está únicamente en lo que hizo dentro de una cancha, sino en la manera en que vivió, con respeto por sus orígenes, con lealtad a los suyos y con una discreción que hoy adquiere un valor aún mayor. En un mundo acostumbrado al ruido, su historia resuena precisamente por lo contrario, por lo que no se gritó, por lo que se sostuvo en silencio. El testimonio de su esposa, contado entre lágrimas, no busca cerrar heridas, porque algunas no se cierran jamás. Busca más bien preservar la memoria, humanizar la pérdida y recordar que detrás de cada noticia hay vidas que continúan, tratando de recomponerse día a día. Así concluye esta historia. No con un final definitivo, sino con una invitación a recordar, a reflexionar y a mirar más allá de la superficie. Porque mientras alguien pronuncie su nombre con respeto, mientras su historia siga siendo contada con honestidad, Mario Pineda no habrá desaparecido del todo. Su ausencia duele, pero su recuerdo permanece. Y en ese recuerdo, entre lágrimas y silencios, vive su verdadero legado.